los métodos de ejecución más brutales de la Europa medieval, cuando la muerte era solo el comienzo. Imagínate esto. Estás parado en una plaza medieval llena de gente. El aire está espeso de expectación, y cientos de personas se han reunido alrededor de una plataforma de madera. Los niños se sientan en los hombros de sus padres para ver mejor. Los vendedores caminan entre la multitud, vendiendo pasteles de carne y cerveza. Todos hablan emocionados, como si estuvieran esperando que comience un festival. Pero esto no es una celebración. Esta es una ejecución. Y en la Europa medieval, la muerte no era solo un castigo. Era entretenimiento, espectáculo, y lo más horroroso de todo, a menudo era solo el comienzo de tu sufrimiento. Hoy nos sumergimos profundamente en el rincón más oscuro de la justicia medieval, donde la línea entre castigo y tortura desapareció por completo. Exploraremos métodos de ejecución tan brutales que hacen que las películas de terror modernas parezcan cuentos de hadas para niños. Y aquí está lo que podría impactarte más. Estos no eran eventos raros llevados a cabo por individuos sádicos. Estos eran castigos oficiales, legales, sancionados por la Iglesia y el Estado, presenciados por miles y considerados completamente normales. Así que prepárate, porque estamos a punto de descubrir por qué la idea de justicia de la Europa medieval haría que incluso el criminal más endurecido pensara 2 veces antes de romper la ley. Antes de sumergirnos en los detalles horrendos, necesitamos entender algo crucial sobre el pensamiento medieval. En nuestro mundo moderno, ejecutamos criminales para terminar sus vidas rápidamente. Ese es el castigo. Pero en la Europa medieval, una muerte rápida se consideraba misericordiosa, casi indulgente. El verdadero castigo era el sufrimiento que venía antes de la muerte. Las autoridades medievales creían que el sufrimiento público y prolongado servía a múltiples propósitos. Primero, se suponía que le daba a la persona condenada tiempo para arrepentirse y salvar su alma. Segundo, pretendía disuadir a otros de cometer crímenes. Y tercero, satisfacía la demanda pública de justicia, o lo que ellos llamaban justicia. Pero hay algo más que necesitamos considerar. La Europa medieval era un mundo donde la vida era barata y el sufrimiento era común. La gente moría de enfermedades que hoy podemos curar con antibióticos. Veían a sus hijos morir de desnutrición, a sus esposas morir en el parto, a sus amigos morir de heridas infectadas. En un mundo donde el sufrimiento estaba en todas partes, la idea de infligir sufrimiento extremo a los criminales no parecía tan impactante como nos parece a nosotros. La Iglesia jugó un papel masivo en justificar estos castigos brutales. El cristianismo medieval enseñaba que el sufrimiento terrenal podía purificar el alma y reducir el tiempo en el purgatorio. Así que torturar a alguien antes de matarlo no era solo castigo. En realidad les estaba haciendo un favor espiritual. Al menos, así lo justificaban. Comencemos con quizás el método de ejecución más infame de la Europa medieval: el descuartizamiento. Esto estaba reservado para los peores crímenes contra la corona: alta traición, rebelión o conspirar contra el rey. Y cuando digo que esto era brutal, quiero decir que fue diseñado para ser la muerte más horrible imaginable. El castigo completo en realidad se llamaba ahorcado, arrastrado y descuartizado, e involucraba múltiples etapas de tortura. Aquí está cómo funcionaba, y te advierto, esto se vuelve gráfico. Primero, la persona condenada sería arrastrada por las calles en una parihuela, básicamente un marco de madera, desde la prisión hasta el sitio de ejecución. Esto no era solo transporte. Las calles ásperas los rasparían y cortarían mientras eran arrastrados. Algunas veces este viaje podía tomar horas, con la multitud arrojando basura, piedras y cosas peores al prisionero. Una vez que llegaban al sitio de ejecución, el verdadero horror comenzaba. La persona sería ahorcada, pero no hasta la muerte. Los dejarían colgando lo suficiente para experimentar la agonía de la estrangulación, pero los bajarían mientras aún estaban vivos.
Imagínate jadeando por aire, sintiendo tu vida escurrirse, solo para ser cortado y que te dijeran que tu castigo apenas comenzaba. Luego venía el arrastre, y aquí es donde se vuelve verdaderamente medieval. El verdugo abriría el abdomen del prisionero mientras aún estaba consciente y removería sus intestinos. Algunas veces quemarían los intestinos frente a la persona moribunda. El objetivo era mantenerlos vivos y conscientes tanto tiempo como fuera posible durante este proceso. Finalmente, venía el descuartizamiento. El cuerpo de la persona sería cortado en 4 piezas, usualmente con la cabeza removida por separado. Estas 5 piezas, los 4 cuartos y la cabeza, luego serían exhibidas en diferentes partes de la ciudad o enviadas a diferentes pueblos como advertencia a otros. Pero aquí está lo que hace esto aún más perturbador. Todo este proceso podía tomar horas. Los verdugos medievales eran hábiles en mantener a la gente viva a través de agonía inimaginable. Sabían exactamente cuánto castigo podía soportar un cuerpo humano antes de la muerte, y usaban ese conocimiento para prolongar el sufrimiento. La víctima más famosa de este castigo probablemente fue William Wallace, el líder rebelde escocés cuya historia inspiró la película Corazón Valiente. En 1305, Wallace fue arrastrado por Londres, ahorcado hasta casi morir, destripado mientras aún estaba vivo y luego descuartizado. Su cabeza fue colocada en el puente de Londres y sus 4 cuartos fueron enviados a diferentes pueblos escoceses como advertencia. Si el descuartizamiento era el castigo por traición, romper en la rueda era el método de ejecución preferido para criminales comunes que cometían crímenes serios como asesinato o robo en carreteras. Y en muchas formas era incluso más brutal que el descuartizamiento. La rueda, también llamada la rueda de Catalina, era una gran rueda de madera, usualmente de unos 6 pies de diámetro. La persona condenada sería atada a esta rueda con sus extremidades estiradas a lo largo de los radios. Entonces, el verdugo usaría un martillo grande o barra de hierro para romper sistemáticamente cada hueso mayor en su cuerpo. El verdugo comenzaría con las extremidades, rompiendo los huesos en los brazos y piernas en múltiples lugares. Tendrían cuidado de no golpear órganos vitales. El objetivo era causar el máximo dolor mientras mantenían a la persona viva. El sonido de huesos rompiéndose podía escucharse a través de toda la plaza del pueblo, y testigos describían los gritos de la víctima como inhumanos. Después de romper los huesos mayores, el verdugo tejería en las extremidades rotas de la persona a través de los radios de la rueda, creando un pretzel humano grotesco. La persona entonces sería izada en un poste para que todos la vieran, y aquí está la parte verdaderamente horrible. Podían sobrevivir así por días. En algunas regiones, el castigo de la rueda incluía lo que se llamaba el golpe de gracia, un golpe final al pecho o cuello que terminaría el sufrimiento de la persona. Pero esto se consideraba un acto de misericordia y tenía que ser específicamente ordenado por el juez. Sin él, la gente podía languidecer en la rueda por 2 o 3 días antes de finalmente morir por sus heridas, deshidratación o exposición. Uno de los casos más documentados de romper en la rueda ocurrió en 1757 a Robert-François Damiens, quien intentó asesinar al rey Luis V de Francia. Damiens fue primero torturado con tenazas al rojo vivo, luego tuvo sus extremidades atadas a 4 caballos que tiraron en diferentes direcciones. Cuando eso falló en descuartizarlo, finalmente fue roto en la rueda. Testigos dijeron que permaneció consciente y habló con su confesor por más de 1 hora después de que comenzara el rompimiento. La rueda estaba tan asociada con agonía prolongada que la frase «roto en la rueda» se volvió sinónimo de sufrimiento máximo en la literatura medieval y el habla común. Mientras el Estado tenía sus métodos preferidos de ejecución, la Iglesia católica tenía su propio favorito, quema en la hoguera. Este era el castigo estándar para herejía, brujería y otros crímenes contra la fe, y la Iglesia tenía ideas muy específicas sobre cómo debía llevarse a cabo la quema para maximizar tanto el impacto físico como espiritual. La Iglesia enseñaba que el fuego era purificador. Podía limpiar el alma del pecado incluso mientras destruía el cuerpo. Esto hizo que quemar fuera particularmente apropiado para crímenes religiosos. Pero la quema medieval no era como lo que ves en las películas, donde alguien es rápidamente vencido por el humo y muere relativamente sin dolor.
Los verdugos medievales tenían técnicas para hacer la quema tan prolongada y agonizante como fuera posible. Construirían el fuego cuidadosamente, usando madera que crearía máximo calor y humo, pero no se quemaría demasiado rápido. Algunas veces usarían madera verde que se consumiría lentamente y produciría humo espeso, causando que la persona se asfixiara lentamente, mientras también se quemaba. La persona condenada sería encadenada a una estaca, usualmente con sus pies apenas tocando el suelo. Cuando el fuego se encendía, comenzaría quemando sus pies y piernas, gradualmente abriéndose camino hacia arriba por su cuerpo. El dolor era indescriptible. Las víctimas gritarían hasta que sus pulmones se llenaran de humo y sus cuerdas vocales se quemaran. Pero aquí hay algo verdaderamente perturbador. Algunas veces se instruía al verdugo a mostrar misericordia, estrangulando a la persona antes de que el fuego alcanzara sus órganos vitales. Esto se consideraba una bondad, y las familias de los condenados algunas veces sobornaban al verdugo para proporcionar esta muerte rápida. El hecho de que la estrangulación se considerara misericordiosa te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tan horrible era realmente ser quemado vivo. La Iglesia mantenía registros detallados de quemas, y estos documentos revelan la crueldad calculada del proceso. Los verdugos recibían instrucciones específicas sobre cómo construir el fuego, cómo posicionar al condenado y cómo mantenerlos conscientes tanto tiempo como fuera posible. Creían que mientras más sufriera la persona, más se purificaría su alma. Juana de Arco es probablemente la víctima más famosa de quema, pero estaba lejos de estar sola. Durante el apogeo de los juicios de brujas, miles de personas, principalmente mujeres, fueron quemadas vivas a través de Europa. En algunos pueblos alemanes, el humo de quemar brujas era tan común que se volvió parte del paisaje diario. Algunas veces, las autoridades medievales querían enviar un mensaje que fuera más allá de solo matar a alguien. Querían crear una advertencia tan aterrorizante que sería recordada por generaciones. Ahí es cuando recurrían al desollamiento, despellejar a alguien vivo. El desollamiento era raro, pero cuando se usaba, estaba reservado para los criminales más odiados o los crímenes más serios. El proceso era exactamente lo que suena. El verdugo usaría cuchillos afilados para cuidadosamente remover la piel de la persona mientras la mantenían viva. Esto requería una habilidad increíble. El verdugo tenía que remover la piel sin cortar demasiado profundo y causar sangrado fatal. Tenían que evitar vasos sanguíneos mayores mientras pelaban toda la capa externa del cuerpo de la persona. Era un proceso lento y meticuloso que podía tomar horas. El caso más famoso de desollamiento en la Europa medieval involucró a Sisamnes, un juez corrupto en el Imperio persa cuya historia se volvió popular en el arte y literatura europea medieval. Según el cuento, Sisamnes fue desollado vivo por aceptar sobornos, y su piel fue usada para cubrir la silla del juez como advertencia a futuros jueces. Esta historia era tan popular en la Europa medieval que fue pintada en las paredes de tribunales y ayuntamientos. Pero el desollamiento no era solo sobre el castigo físico. El aspecto psicológico era igual de importante. En el pensamiento medieval, la piel era lo que te hacía humano. Era la frontera entre tu ser interior y el mundo. Remover la piel de alguien era literalmente despojarlos de su humanidad, reducirlos a algo menos que humano. Después del desollamiento, la piel de la persona algunas veces se preservaba y exhibía como advertencia. Hay registros de pieles desolladas colgadas en plazas de pueblo, exhibidas en iglesias, o incluso usadas para encuadernar libros. El mensaje era claro. Esto es lo que les pasa a aquellos que cometen los peores crímenes contra la sociedad. La Europa medieval no solo heredó métodos brutales de ejecución del mundo antiguo, los mejoró. Uno de los dispositivos de tortura más ingeniosos era el toro de bronce, una estatua hueca de bronce de un toro con una puerta en su costado. La persona condenada sería encerrada dentro de este toro de bronce, y luego se encendería un fuego debajo de él. Mientras el metal se calentaba, la persona dentro sería literalmente asada viva. Pero la parte verdaderamente diabólica era acústica. El toro fue diseñado con una serie de tubos y cámaras que convertirían los gritos de la víctima en sonidos que se asemejaban al rugido de un toro. Esto significaba que los espectadores no podían escuchar el sufrimiento humano. Solo escuchaban lo que sonaba como un toro enojado. Esto no era un accidente.
Era una elección de diseño deliberada. Los creadores querían deshumanizar a la víctima, hacer que su sufrimiento pareciera menos humano y, por lo tanto, más aceptable de ver. El toro de bronce requería habilidad increíble de trabajo en metal para crear. El bronce tenía que ser lo suficientemente grueso para conducir calor uniformemente, pero lo suficientemente delgado para calentarse rápidamente. Las cámaras acústicas tenían que ser ingenieradas con precisión para crear los efectos de sonido correctos. Este no era un dispositivo de tortura crudo, era una pieza sofisticada de ingeniería diseñada específicamente para causar máximo sufrimiento. Lo que hace al toro de bronce aún más perturbador es que a menudo se usaba para ejecuciones públicas y festivales. Los extraños sonidos rugientes y el espectáculo del toro de bronce atraerían multitudes, convirtiendo una ejecución en entretenimiento. Los niños veían y escuchaban, pensando que estaban viendo algún tipo de actuación extraña, en lugar de presenciar a un ser humano siendo asado vivo. Aquí hay un método de ejecución que es tan brutal, es difícil creer que fuera real: aserrar a una persona por la mitad. Y los europeos medievales tenían un giro particularmente cruel en este castigo antiguo. Colgarían a la persona boca abajo antes de comenzar a aserrar. ¿Por qué boca abajo? Porque cuando estás colgando boca abajo, el flujo sanguíneo a tu cerebro aumenta, lo que significa que permaneces consciente por más tiempo. Los verdugos comenzarían aserrando entre las piernas de la persona, abriéndose camino hacia abajo a través del torso. Debido a la posición invertida, la persona permanecería consciente hasta que la sierra alcanzara sus órganos vitales, lo que podía tomar mucho tiempo. Este método se usaba principalmente para adulterio, particularmente cuando una mujer era atrapada engañando a su esposo. El simbolismo era intencional. La sierra dividiría el cuerpo, así como la persona había dividido su matrimonio. Era un castigo que encajaba con el crimen en el pensamiento medieval, donde la justicia simbólica era tan importante como el castigo real. El aserramiento se hacía lenta y deliberadamente. Los verdugos usarían una sierra grande y áspera que desgarraría carne y hueso gradualmente. Tomarían descansos para permitir que la multitud viera el progreso y para dar a la persona condenada tiempo para contemplar su destino. Todo el proceso podía tomar varias horas. Registros de juicios medievales muestran que el aserramiento era a menudo específicamente solicitado por las familias de las víctimas. Un esposo cuya esposa había cometido adulterio podía peticionar a la corte para que fuera aserrada por la mitad en lugar de simplemente decapitada. Esto se consideraba un castigo más apropiado porque igualaba la severidad de su crimen contra la institución sagrada del matrimonio. Cuando pensamos en empalamiento, la mayoría de la gente inmediatamente piensa en Vlad el Empalador, el príncipe rumano que inspiró la leyenda de Drácula. Pero el empalamiento se usaba a través de la Europa medieval, y los métodos variaban de región a región, cada uno con su propia crueldad particular. El concepto básico era simple. Una estaca larga y afilada sería insertada en el cuerpo de la persona, y los dejarían morir lentamente. Pero los detalles de cómo esto se llevaba a cabo revelan la crueldad calculada de la justicia medieval. La estaca usualmente sería insertada a través del recto o vagina, luego empujada a través del cuerpo hasta que emergiera de la boca o hombro. La clave era evitar perforar órganos mayores durante la inserción. El objetivo era mantener a la persona viva tanto tiempo como fuera posible mientras estaba empalada. Verdugos hábiles podían mantener a alguien vivo en una estaca por días. La persona moriría lentamente por pérdida de sangre, infección o exposición, todo mientras era exhibida públicamente como advertencia a otros. La estaca sería plantada en el suelo, dejándose a la persona empalada suspendida varios pies en el aire donde todos podían verla. En algunas regiones se usarían múltiples estacas para empalar a varias personas a la vez, creando lo que se llamaba un bosque de estacas. Esto era particularmente común durante tiempos de rebelión o disturbios civiles, cuando las autoridades querían hacer una declaración dramática sobre las consecuencias de desafiar la ley. Vlad el Empalador fue famoso por empalar miles de personas durante su reinado en el siglo XV. Relatos contemporáneos describen bosques de estacas rodeando su castillo, con cuerpos empalados en varias etapas de descomposición. Se decía que solo el olor era abrumador, y los visitantes podían escuchar los gemidos y gritos de aquellos aún muriendo en las estacas. Pero Vlad no era único, solo era más prolífico que la mayoría. El empalamiento era una forma reconocida de ejecución a través de Europa,
usada para crímenes que iban desde traición hasta robo, dependiendo de las leyes y costumbres locales. La rueda de Catalina, nombrada por Santa Catalina de Alejandría, era otra variación de la rueda de romper, pero con un elemento añadido de fuego. Según la leyenda, Santa Catalina fue sentenciada a ser rota en una rueda con púas, pero la rueda se rompió cuando ella la tocó, así que fue decapitada en su lugar. Los verdugos medievales tomaron esta leyenda y crearon su propia versión de la rueda de Catalina, una que no se rompería. La rueda de Catalina era una rueda grande tachonada con púas afiladas o cuchillos. La persona condenada sería atada a la rueda y luego sería lentamente rotada sobre un fuego. Mientras la rueda giraba, las púas cortarían la carne de la persona mientras el fuego los quemaba desde abajo. Esta combinación de cortar y quemar fue diseñada para maximizar el dolor mientras prevenía que la persona perdiera la consciencia. La rotación constante significaba que ninguna parte del cuerpo se salvaba, y el fuego mantenía las heridas de volverse entumecidas. Era un castigo que combinaba los peores aspectos de varios métodos de ejecución diferentes. La rueda de Catalina a menudo se usaba para crímenes contra la Iglesia, particularmente para aquellos que habían renunciado a su fe o cometido sacrilegio. La ironía de usar el nombre de una santa para un castigo tan brutal no se perdía en las autoridades medievales. Era intencional. Lo veían como justicia poética que aquellos que habían traicionado la fe sufrirían en un dispositivo nombrado por una mártir fiel. En 1531, Enrique VIII de Inglaterra hizo del envenenamiento un crimen capital castigable con hervor vivo. Esta no era solo cualquier ejecución ordinaria. Fue específicamente diseñada para igualar el crimen. Así como el envenenador había causado que su víctima sufriera agonía interna, el envenenador sufriría la agonía de ser lentamente cocinado vivo. La persona condenada sería bajada en un gran caldero de agua que era gradualmente calentada. Algunas veces se usaría aceite en lugar de agua, ya que podía alcanzar temperaturas más altas. La clave era comenzar con líquido frío y lentamente aumentar la temperatura. Así la persona experimentaría cada grado de calor mientras su cuerpo era literalmente cocinado. La primera víctima registrada de este castigo fue Richard Roose, un cocinero que había envenenado a varias personas en la casa del obispo de Rochester. Roose fue bajado en un caldero en Smithfield Market, en Londres, mientras miles observaban. Relatos contemporáneos describen sus gritos como inhumanos, y testigos dijeron que el olor de carne cocinándose era abrumador. El proceso de hervor era cuidadosamente controlado. El verdugo monitorearía la temperatura para asegurar que la persona no muriera demasiado rápido por shock. Querían que la víctima experimentara el horror completo de sentir su carne cocinarse mientras aún estaba consciente. Esto podía tomar más de una hora, con la piel de la persona gradualmente volviéndose roja, luego blanca, luego comenzando a pelarse. Lo que hace este castigo particularmente perturbador es cómo se justificaba. Las autoridades argumentaban que ya que los envenenadores mataban a sus víctimas secretamente y les causaban agonía interna, era solo justo que los envenenadores sufrieran un destino similar. Se consideraba justicia proporcional. El castigo debía reflejar el crimen. Aunque no técnicamente un método de ejecución, el potro merece mención porque a menudo se usaba en combinación con otros castigos, y porque podía fácilmente matar si se llevaba demasiado lejos. El potro era un marco rectangular con un torno en un extremo, y fue diseñado para estirar el cuerpo humano más allá de sus límites naturales. La persona condenada sería atada al potro con sus muñecas y tobillos unidos a extremos opuestos. Entonces, el torno sería lentamente girado, estirando el cuerpo de la persona. El dolor era inmediato e intenso. Relatos medievales lo describen como sentir que tus extremidades estaban siendo arrancadas de tu cuerpo. Mientras el estiramiento continuaba, las articulaciones comenzarían a dislocarse. Primero los hombros, luego las caderas, luego las rodillas y codos. Los sonidos de articulaciones dislocándose podían escucharse a través de toda la cámara de tortura. Pero operadores hábiles podían continuar estirando incluso después de la dislocación, en realidad alargando el cuerpo de la persona por varias pulgadas. El potro era particularmente cruel porque ofrecía la ilusión de escape. En cualquier punto, la víctima podía confesar sus crímenes o proporcionar información, y el estiramiento se detendría. Esto creaba una tortura psicológica junto al dolor físico. La esperanza constante de que el sufrimiento podría terminar si solo entregaban la información que sus torturadores querían. Mucha gente murió en el potro,
sus cuerpos literalmente desgarrados por el mecanismo de estiramiento. Otros sobrevivieron, pero quedaron permanentemente discapacitados, sus articulaciones nunca recuperándose de la dislocación extrema. El potro se consideraba uno de los dispositivos de tortura más efectivos porque podía extraer confesiones mientras mantenía a la persona viva para juicio y ejecución. Donde el potro estiraba el cuerpo separándolo, la hija del carroñero lo comprimía junto. Este dispositivo, inventado en el siglo XVI, consistía en un marco de metal que forzaría a la persona a una posición extremadamente compacta, con sus rodillas empujadas contra su pecho y sus manos forzadas hacia sus pies. La compresión era gradualmente aumentada usando un mecanismo de tornillo, forzando el cuerpo de la persona a un espacio imposiblemente pequeño. Esto causaba sufrimiento diferente, pero igualmente intenso. En lugar de sentir como que sus extremidades estaban siendo arrancadas, las víctimas sentían como que estaban siendo aplastadas desde todos los lados. La posición comprimida hacía que respirar fuera extremadamente difícil, y la presión en órganos internos era inmensa. La sangre sería forzada hacia afuera a través de la nariz, boca e incluso los poros de la piel. Las costillas de la persona se agrietarían bajo la presión y su columna se comprimiría, causando dolor insoportable. Como el potro, la hija del carroñero fue diseñada para extraer confesiones en lugar de matar, pero frecuentemente resultaba en muerte de todas formas. El cuerpo humano simplemente no fue diseñado para soportar compresión tan extrema, y muchas víctimas morían por heridas internas o asfixia mientras estaban atrapadas en el dispositivo. Lo que hace todos estos métodos de ejecución aún más perturbadores es que no se llevaban a cabo en secreto. Eran eventos públicos, atendidos por cientos o miles de personas. Familias enteras vendrían a ver ejecuciones, tratándolas como entretenimiento u oportunidades educativas. Las autoridades medievales creían que las ejecuciones públicas servían varios propósitos. Demostraban el poder del Estado y la Iglesia, disuadían a otros de cometer crímenes y satisfacían el deseo público de justicia. Pero también servían un propósito más oscuro. Normalizaban la violencia y el sufrimiento de formas que serían impensables hoy. Los niños crecían viendo gente siendo torturada y matada en las formas más brutales imaginables. Esto no se consideraba traumático o inapropiado, se consideraba parte de su educación sobre justicia y moralidad. Aprendían que ciertos crímenes merecían ciertos castigos y que el sufrimiento extremo no solo era aceptable sino necesario para fechorías serias. Las multitudes en las ejecuciones no eran observadores silenciosos y respetuosos. Eran participantes activos, vitoreando, burlándose y algunas veces incluso participando en la tortura. Arrojarían objetos a la persona condenada, gritarían insultos y celebrarían cuando criminales particularmente odiados morían. La ejecución se volvía un evento comunal, uniendo a la comunidad en su aprobación compartida del castigo.